El marido humilla a su mujer en público delante de todos sus amigos del club, pero le sorprende la respuesta. Bajo el impecable resplandor de una barbacoa en el club más exclusivo de la ciudad, donde se cruzan risas y copas de vino, tiene lugar una humillación devastadora. Lucía, siempre agraciada y silenciosa, se convierte en el blanco de las afiladas palabras de Javier, su marido, que la degrada delante de amigos y conocidos con un comentario cruel. La escena era de ensueño, un club social rodeado de palmeras, mesas impecablemente decoradas y un ambiente de risas. Javier dominaba la conversación con su actitud carismática, el típico hombre que parecía tener todo bajo control. A su lado, Lucía lucía impecable, con una sonrisa que proyectaba perfección. Sin embargo, en su interior, esa sonrisa no era más que una máscara que escondía su dolor. ¿Cómo puede una vida tan perfecta sentirse tan vacía?, pensaba. Las apariencias engañan, y en este caso, la mentira era tan sutil que ni los amigos más cercanos podían detectarla. Tras el evento, en casa, la fachada comenzó a desmoronarse. Javier cerró la puerta y, sin siquiera mirar a Lucía, dejó caer su chaqueta en el sofá. «Hoy estuviste, como siempre, una decoración bonita», dijo con un tono cargado de sarcasmo. Lucía intentó contener las lágrimas, pero algo en su interior gritaba por defenderse. «¿Por qué haces esto, Javier?», murmuró, con la voz temblorosa. Su marido, sin siquiera voltearse, respondió: «Porque es la verdad, Lucía. No sabes hacer nada importante. Solo asegúrate de que el café esté listo mañana». Es curioso cómo el dolor puede ser un catalizador. Esa noche, mientras intentaba dormir, la frase de Javier resonaba en su mente como un eco cruel. Nada importante. ¿Qué significaba realmente ser importante? Era una pregunta que nunca antes se había hecho, pero que ahora se volvía inevitable. ¿Cuántas mujeres como Lucía habían aceptado ese destino, creyendo que no tenían derecho a pedir más? Los días en la casa de Javier eran un desfile de silencios tensos y miradas evitadas. Lucía comenzó a notar pequeños detalles, como él hablaba de sí mismo con orgullo, pero nunca mencionaba sus logros. Como parecía disfrutar más cuando ella estaba en segundo plano. Pero lo que más la afectaba era su propia resignación. ¿Cuándo había dejado de luchar por sí misma? Un día, mientras caminaba por el jardín, encontró un viejo cuaderno de bocetos que solía usar en su juventud. Lo abrió con cuidado, y ahí estaban sus diseños olvidados, llenos de colores y formas que parecían cobrar vida. Fue un recordatorio de quién era antes de Javier. Esto es importante, pensó. Y por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. Mariana, su mejor amiga, era el tipo de persona que podía ver más allá de las apariencias. «Lucía, ¿cuánto más vas a soportar esto?», le dijo durante un café. «Tú tienes talento, tienes un brillo que él nunca podrá apagar, a menos que se lo permitas». Esa conversación fue un punto de inflexión. Mariana le habló de cursos online, de mujeres que habían reconstruido sus vidas desde cero. Y mientras Lucía escuchaba, algo en su interior comenzó a encenderse. Al regresar a casa, Javier notó algo diferente. «¿Qué pasa contigo?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y desdén. Lucía simplemente respondió: «Nada. Solo estoy pensando en cosas». Él rió, subestimándola, como siempre lo hacía. Pero esta vez, Lucía no se sintió derrotada. Pensó en las palabras de Mariana: «El cambio empieza contigo». Sin saberlo, Javier había encendido una chispa que pronto se convertiría en una llama. Lucía estaba decidida a encontrar su propio camino, pero para hacerlo, tendría que enfrentarse no solo a su marido, sino también a sus propios miedos y dudas. Porque la verdadera superación empieza cuando dejamos de mirar hacia afuera y nos atrevemos a enfrentarnos a nosotros mismos. La chispa había prendido, pero el fuego todavía era débil. Lucía se encontraba en el borde de un abismo emocional, debatiéndose entre su vida de costumbre y un deseo creciente de algo más. En medio de ese caos interno, Mariana surgió como un faro de esperanza. «Lucía, la vida no tiene por qué ser esto», le dijo un día, mientras paseaban por el parque. «Tú puedes ser mucho más de lo que Javier quiere hacerte creer». Esas palabras resonaron profundamente. Tal vez, después de todo, no era demasiado tarde para cambiar su historia. Mariana le habló de un curso de gestión de negocios online que había encontrado. «Es accesible, puedes hacerlo desde casa y, lo más importante, te ayudará a recordar quién eres», insistió con pasión. Lucía dudaba. Había pasado tanto tiempo convencida de que sus sueños no eran importantes que temía incluso empezar.
Sin embargo, esa noche, se sentó frente a la computadora, buscó el curso y, casi temblando, se inscribió. Era un pequeño paso, pero uno que se sentía gigantesco. Los primeros días fueron difíciles. Javier seguía en su mundo, sin notar los cambios sutiles en Lucía. Las clases la absorbían completamente, despertando en ella una pasión que había creído perdida. Diseñar estrategias, crear proyectos, imaginar su propia tienda, cada tarea encendía su imaginación y su confianza. Por primera vez en años, Lucía se sentía emocionada por algo. Y aunque el miedo seguía presente, ahora compartía espacio con una determinación que crecía día a día. ¿Qué estás haciendo tanto tiempo en el computador?, preguntó Javier una noche, mientras cenaban. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Su tono estaba lleno de desdén, como si cualquier actividad de Lucía fuera irrelevante. Ella, con una serenidad que lo descolocó, respondió, solo aprendiendo cosas nuevas. Javier rió, como siempre, y volvió a ignorarla. Pero en el fondo, esa risa empezaba a no afectarla tanto. Su fuerza interior estaba ganando terreno. Una tarde, Mariana la llevó a una tienda de decoración que estaba en liquidación. «Mira esto», dijo, señalando unos muebles únicos que parecían gritar el nombre de Lucía. «¿Sabes? Todo esto podría ser tuyo. Tú podrías estar detrás de algo así». Mientras tocaba los muebles, Lucía sintió un escalofrío. Era como si pudiera ver, aunque fuera por un momento, el futuro que deseaba construir. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Había noches en las que las dudas la atacaban con ferocidad. ¿Y si fracasaba? ¿Y si Javier tenía razón y no era capaz de hacer nada importante? Esas preguntas la perseguían, pero Mariana estaba ahí para recordarle que el miedo solo tiene poder si dejamos que nos paralice. El fracaso no es el final, Lucía, le decía. Es parte del camino hacia el éxito. Poco a poco, Lucía empezó a compartir sus ideas con Mariana, creando planes y bosquejando conceptos para una tienda de diseño de interiores. Al principio, las ideas eran simples, casi tímidas, pero a medida que avanzaba, ganaban en ambición y detalle. Era como si cada nuevo proyecto fuera una pequeña victoria sobre los años de dudas e inseguridades. Javier seguía ignorando los cambios, seguro de que su esposa nunca saldría del rol que él le había impuesto. Pero Lucía sabía que no podía apresurarse. Había algo emocionante en trabajar en silencio, sin que él lo supiera. Era su secreto, su chispa, su revolución personal. Porque a veces, la llama de la transformación necesita tiempo para volverse incontrolable. El cambio nunca es un camino lineal, y Lucía pronto lo entendió. Mientras avanzaba con sus estudios y sus sueños empezaban a tomar forma, el peso de la realidad regresaba para recordarle que no todo sería sencillo. Javier, con su arrogancia habitual, comenzaba a notar pequeños destellos de independencia en ella, pero los descartaba como insignificantes. Es solo una fase, pensaba, convencido de que Lucía nunca tendría el valor de desafiarlo realmente. En uno de los habituales churrascos del club, Javier volvió a su juego cruel. Rodeado de amigos, todos riendo y compartiendo anécdotas, no pudo evitar dirigir su atención a Lucía, que se mantenía serena, pero distante. Lucía, dijo en tono burlón. Últimamente anda ocupada en el computador. Probablemente viendo recetas o gastando mi dinero en cosas inútiles. La carcajada que siguió resonó entre los invitados, pero Lucía no se dejó intimidar. Con voz calmada y mirada firme, respondió, y aún así, hago más de lo que imaginas, Javier. Por un instante, el silencio envolvió a todos. Era la primera vez que ella no bajaba la cabeza. Aunque logró mantener su compostura en público, esa noche, al llegar a casa, el peso de la humillación la alcanzó. Se encerró en su habitación y lloró en silencio. ¿Cómo alguien que decía amarla podía ser tan cruel? Pero en lugar de hundirse, usó ese dolor como combustible. No me rendiré, se prometió frente al espejo. La imagen de la mujer resignada comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, surgía alguien más fuerte, alguien dispuesto a luchar por su dignidad. El curso online se convirtió en su refugio. Lucía pasaba horas aprendiendo sobre diseño, finanzas y emprendimiento. Cada lección era un recordatorio de que su vida podía ser diferente. Cuando las dudas la asaltaban, pensaba en las palabras de Mariana,
el poder de superación está en tus manos. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Esa frase se convirtió en su mantra, una guía en los momentos más difíciles. Sin embargo, los enfrentamientos con Javier eran inevitables. Una noche, al verla concentrada en su computadora, él soltó otro comentario sarcástico. ¿Todavía con eso? Deberías preocuparte más por la casa. Eso sí sería útil. Pero esta vez, Lucía no respondió. Su silencio no era de resignación, sino de estrategia. Sabía que discutir con Javier en ese momento no valía la pena. Estaba construyendo algo mucho más poderoso que una simple respuesta, estaba construyendo su libertad. A medida que avanzaba en sus planes, Lucía comenzó a buscar proveedores y a investigar el mercado de diseño de interiores. Su pasión la llevaba a descubrir colores, texturas y estilos que encajaban perfectamente con su visión. Cada pequeño avance era una victoria que la llenaba de emoción, pero también de ansiedad. ¿Qué pasaría cuando Javier descubriera lo que estaba haciendo? El miedo era su mayor enemigo, pero Lucía aprendió a enfrentarlo. En lugar de sucumbir a las dudas, buscaba apoyo en Mariana, que siempre encontraba las palabras adecuadas para motivarla. El miedo es normal, le decía. Lo importante es no dejar que te paralice. Sigue adelante, paso a paso, y verás cómo todo empieza a encajar. Y así, entre las humillaciones de Javier y los momentos de superación, Lucía seguía avanzando. Sabía que el camino sería difícil, pero también entendía que cada sacrificio valdría la pena. Porque, aunque Javier no lo sabía, estaba perdiendo el control sobre ella. Y lo que él consideraba una simple distracción se estaba convirtiendo en una revolución silenciosa que pronto cambiaría sus vidas para siempre. Lucía avanzaba con cuidado, como quien planta un jardín en secreto, sabiendo que cada semilla necesita tiempo y paciencia para florecer. El proyecto de su tienda de diseño de interiores comenzaba a tomar forma, pero aún era un secreto que solo compartía con Mariana. Cada visita a proveedores, cada boceto en su libreta y cada pequeño avance era un paso hacia la independencia que tanto anhelaba. Sin embargo, este nuevo comienzo venía acompañado de una presión constante, la de mantener las apariencias y lidiar con la manipulación emocional de Javier. Él seguía sin notar la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué andas tan ocupada?, le preguntó una noche, con tono de reproche. Te veo distraída, como si tuvieras la cabeza en otra parte. Lucía, con una calma ensayada, respondió, solo estoy intentando mejorar algunas cosas. No te preocupes. Esa respuesta, tan simple en apariencia, ocultaba un mundo de emociones. Sabía que cualquier revelación prematura podría arruinar sus planes, así que continuaba con su estrategia de bajo perfil. Las idas y venidas para conseguir proveedores eran un desafío en sí mismas. Cada excusa para salir de casa era una oportunidad para avanzar, pero también un riesgo. Una tarde, mientras recorría una tienda de telas, encontró una que era perfecta para uno de sus diseños. Al tocarla, sintió una mezcla de emoción y orgullo. Esto es real, pensó. Estoy construyendo algo que es solo mío. Fue un momento superador, un recordatorio de que cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, la acercaba a su meta. A pesar de los avances, el peso emocional de vivir con Javier seguía siendo una carga. Había días en los que sus comentarios sarcásticos la hacían dudar de sí misma. ¿Qué tanto haces fuera de casa?, preguntó una noche, con un tono que mezclaba curiosidad y desprecio. Lucía desvió la conversación, pero por dentro, su determinación se fortaleció. No le debo explicaciones, se dijo. Esto no es por él, es por mí. Mariana, siempre un pilar de apoyo, la animaba constantemente. Lucía, recuerda que esto no es solo un negocio, le decía. Es tu oportunidad de demostrarte a ti misma de lo que eres capaz. Y aunque a veces los miedos y las dudas amenazaban con detenerla, esas palabras eran suficientes para mantenerla en marcha. En medio de todo, Lucía encontró pequeñas alegrías que la ayudaban a sobrellevar la tensión. Los bocetos que antes parecían sueños lejanos ahora se convertían en planes concretos. Cada color que elegía, cada textura que seleccionaba, era una pieza más del rompecabezas. Había algo emocionante en imaginar su tienda, un espacio que reflejara su esencia y que representara su libertad. La relación con Javier, por otro lado, seguía deteriorándose. Él notaba los cambios, pero prefería ignorarlos, convencido de que su control sobre Lucía era inquebrantable. Sin embargo, ella sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás.
Lucía continuaba plantando semillas, con cuidado y dedicación, sabiendo que el jardín que estaba cultivando no solo transformaría su vida, sino que también sería un símbolo de su superación. Porque a veces, los cambios más profundos empiezan con los pasos más pequeños, y las revoluciones más grandes se gestan en silencio. El día había llegado. Después de meses de trabajo silencioso, sacrificios y noches de incertidumbre, Lucía finalmente veía cómo su sueño tomaba forma. La inauguración de su tienda de diseño de interiores era una realidad. Pequeña, modesta, pero suya. Cada rincón del local llevaba su esencia, desde los muebles cuidadosamente seleccionados hasta los detalles en las paredes que parecían contar una historia. Era emocionante ver cómo algo que comenzó como un destello de esperanza ahora brillaba con luz propia. Mariana estaba a su lado, ayudando con los últimos preparativos. Hoy no es solo un día importante, Lucía, le dijo mientras colgaba un letrero en la entrada. Hoy es el primer paso hacia tu libertad. Lucía asintió, emocionada pero nerviosa. Por primera vez, estaba exponiendo al mundo algo que era completamente suyo. ¿Y si nadie viene?, preguntó, dejando entrever sus inseguridades. Vendrán, respondió Mariana con una sonrisa. La gente siempre se siente atraída por lo auténtico, y esto es 100% tú. La inauguración fue discreta pero significativa. Familiares y amigos cercanos se acercaron para felicitarla y admirar su trabajo. Cada palabra de aliento, cada mirada de asombro, reforzaba su confianza. Esto es hermoso, Lucía, dijo una de sus tías mientras examinaba un sofá que parecía sacado de una revista. No sabía que tenías tanto talento. Lucía sonrió, agradecida, pero también un poco nostálgica. Había pasado tanto tiempo ocultando sus sueños que incluso las personas más cercanas a ella desconocían esa faceta de su vida. Javier, por supuesto, no estaba allí. No tenía idea de lo que Lucía estaba logrando, y ella prefería que siguiera así. Había algo liberador en construir su éxito sin la sombra de su juicio. Él lo sabrá cuando tenga que saberlo, pensó. Ese pensamiento no era de venganza, sino de afirmación. Lucía quería demostrarle, y demostrarse a sí misma, que su valor no dependía de su aprobación. En un momento de tranquilidad, mientras miraba a los invitados recorrer la tienda, Lucía sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: orgullo. Este no era solo un negocio, era un símbolo de su superación, una prueba tangible de que podía construir algo significativo sin la ayuda ni el permiso de nadie. Es solo el comienzo, se dijo, con una sonrisa que irradiaba confianza. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueron y la tienda quedó en silencio, Lucía se sentó en una silla junto a Mariana, agotada pero feliz. No puedo creer que lo hice, dijo, casi en un susurro. Mariana, con una mirada llena de orgullo, respondió, claro que lo hiciste. Porque tú siempre fuiste capaz. Solo necesitabas recordarlo. Sin embargo, la sombra de Javier seguía presente. Aunque él ignoraba lo que estaba sucediendo, Lucía sabía que no podría mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Pero ahora, algo era diferente. Ya no le temía. Había encontrado su voz, y estaba lista para usarla cuando llegara el momento. La tienda de diseño no era solo un negocio, era un refugio, un lugar donde Lucía podía ser completamente ella. Y mientras cerraba la puerta esa noche, con las luces aún encendidas, supo que había dado el primer paso hacia una vida llena de posibilidades. El sol brillaba con fuerza sobre el club, donde las mesas estaban listas para otro churrasco lleno de risas, copas y apariencias impecables. Los amigos de Javier ya se habían acostumbrado a verlo como el alma de la fiesta, el hombre que siempre tenía algo ingenioso o sarcástico que decir. Lucía, como de costumbre, permanecía en segundo plano, ayudando a servir bebidas y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Sin embargo, esta vez, algo en ella era diferente. Una serenidad inusual envolvía sus movimientos, como si supiera algo que nadie más sospechaba. Javier, en su estilo característico, no tardó en dirigir la conversación hacia su esposa. Lucía, dijo, levantando una copa, es la mujer perfecta, hermosa, tranquila y bastante cómoda con su vida fácil. Algunos invitados rieron, aunque incómodos, pero otros miraron a Lucía, esperando una reacción. Ella, en lugar de responder de inmediato, tomó un sorbo de su copa y sonrió suavemente. Era una sonrisa llena de significado, una que Javier no logró interpretar. Cuando el momento llegó, Lucía esperó a que todos estuvieran atentos. Se levantó con calma y caminó hacia el centro del grupo, llevando consigo una pequeña pila de tarjetas de presentación.
Disculpen un momento, dijo, su voz firme pero tranquila. Quiero aprovechar esta ocasión para compartir algo con ustedes. Javier la miró con incredulidad, como si no pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Con una seguridad que había tardado meses en construir, Lucía comenzó a hablar sobre su tienda de diseño de interiores, describiendo su pasión por transformar espacios y crear belleza en cada detalle. Pasó las tarjetas con una sonrisa y escuchó cómo las preguntas y elogios empezaban a fluir. Es impresionante, Lucía, dijo una de las amigas del grupo. Nunca imaginé que estuvieras haciendo algo tan interesante. Javier, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la situación. No fue nada, seguramente es algo que empezó hace poco, ¿verdad?, dijo, tratando de minimizar el logro de su esposa. Pero esta vez, Lucía no dejó que sus palabras la afectaran. No, Javier, respondió, mirándolo directamente. Esto no es un pasatiempo. Es el resultado de meses de trabajo y dedicación. Y si algo he aprendido, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. El ambiente cambió. Javier, por primera vez, no era el centro de atención. Los amigos que solían reír sus chistes ahora estaban más interesados en las ideas y proyectos de Lucía. Algunos incluso le pedían recomendaciones y hablaban de posibles colaboraciones. Era un giro emocionante, pero también doloroso para Javier, quien se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su esposa. Cuando el churrasco terminó, Lucía sintió una mezcla de emociones. Había enfrentado uno de sus mayores miedos y había salido victoriosa, pero sabía que esto era solo el principio. De camino a casa, Javier estaba inusualmente callado. Finalmente, rompió el silencio con un tono que oscilaba entre la ira y la incredulidad. ¿Qué fue eso, Lucía? ¿Estabas intentando humillarme? Ella, serena, respondió, no, Javier. Solo estaba mostrando quién soy. Algo que tú nunca te molestaste en ver. Por primera vez, Lucía sintió que tenía el control de su vida. Y aunque sabía que las cosas con Javier se complicarían aún más, también sabía que ahora era capaz de enfrentarlas. Porque en ese último churrasco, algo cambió para siempre. Lucía dejó de ser un accesorio en la vida de Javier para convertirse en la protagonista de su propia historia. Javier llevaba días con una incomodidad que no podía sacudirse. El último churrasco había dejado una grieta en su mundo perfectamente controlado. La imagen de Lucía hablando con seguridad, recibiendo elogios de sus amigos y atrayendo toda la atención, lo perseguía como una sombra. Desde cuando todos están tan interesados en ella, murmuraba, mientras revisaba su teléfono en busca de distracciones. Pero no podía escapar de la realidad, Lucía ya no era la mujer complaciente que él creía manejar a su antojo. Los amigos que antes lo admiraban por su carisma ahora mencionaban a Lucía en sus conversaciones. Tu esposa tiene un talento increíble, dijo uno de ellos en una reunión casual. Mi mujer quedó encantada con sus ideas. Dice que quiere contratarla para redecorar nuestra sala. Javier fingió una sonrisa, pero por dentro hervía de frustración. ¿Cuándo había perdido el control de la narrativa? En casa, las cosas no eran diferentes. Lucía, aunque seguía siendo cordial, ya no buscaba su aprobación ni evitaba confrontarlo. Su confianza era palpable, y eso lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una noche, mientras cenaban, Javier no pudo contenerse. ¿Cuánto tiempo planeas seguir con este jueguito de empresaria?, preguntó con sarcasmo. Lucía lo miró directamente, sus ojos llenos de una calma que lo descolocó. No es un juego, Javier. Es mi vida. Algo que tú nunca te tomaste en serio. Las palabras de Lucía resonaron como un eco en la mente de Javier. No estaba acostumbrado a que ella le respondiera con tanta firmeza. Intentó recuperar su autoridad con comentarios hirientes, pero cada vez que lo hacía, sentía que perdía más terreno. Era como si la mujer que había conocido estuviera desapareciendo, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que no necesitaba su validación. La humillación de Javier alcanzó su punto máximo cuando un amigo cercano lo llamó para pedirle el contacto de Lucía. Mi hermana está interesada en su trabajo, dijo con entusiasmo. Es impresionante lo que está logrando. Debes estar muy orgulloso de ella. Javier, atrapado entre el orgullo herido y el peso de la verdad, apenas pudo responder. Sí, claro, le pasaré tu mensaje. Colgó el teléfono y sintió como si todo su mundo estuviera desmoronándose. Esa noche, mientras Lucía revisaba algunos bocetos en la sala, Javier entró con un aire de desafío. Todo esto es para hacerme quedar mal, ¿verdad?, espetó. Lucía levantó la vista, sorprendida pero tranquila.
Hacerte quedar mal, respondió. Javier, esto no tiene nada que ver contigo. Estoy construyendo algo por mí misma, algo que nunca creí posible porque tú me convenciste de que no era capaz. Las palabras de Lucía fueron un golpe directo al ego de Javier. Por primera vez, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que no era el hombre infalible que siempre creyó ser. Sin embargo, en lugar de reflexionar, decidió culparla por sus propios sentimientos. Eres una ingrata, murmuró, antes de salir de la habitación. Pero Lucía no dejó que su actitud la afectara. Sabía que el camino hacia su libertad emocional y profesional no sería fácil, pero cada pequeña victoria era una prueba de que estaba en el camino correcto. Mientras miraba los bocetos sobre la mesa, sintió una mezcla de satisfacción y determinación. Javier podía sentirse humillado, pero eso ya no era su problema. Ella estaba lista para avanzar, con o sin él. La tensión en la casa de Lucía y Javier era palpable, como si cada palabra intercambiada fuera una chispa que podía encender un fuego. Desde el último churrasco, Javier se había vuelto más irritable, más controlador. Cada pequeño cambio en la rutina de Lucía lo ponía al borde, y su incapacidad para comprender la transformación de su esposa lo enfurecía aún más. Pero Lucía no estaba dispuesta a retroceder. La mujer que había comenzado este camino ya no existía, en su lugar, había alguien más fuerte, alguien que estaba lista para luchar por su dignidad. Una noche, la discusión inevitable finalmente llegó. Javier, cansado de ver a Lucía concentrada en sus proyectos, estalló. ¿Qué estás tratando de probar?, le gritó, su voz llena de frustración. ¿Qué eres mejor que yo, que puedes hacer todo sin mi ayuda? Lucía, que estaba revisando algunos correos de clientes, se levantó lentamente y lo miró directamente a los ojos. No estoy tratando de probar nada a nadie, Javier. Estoy haciendo esto por mí. Algo que tú nunca entendiste. La discusión subió de tono rápidamente. Javier enumeraba todas las cosas que había hecho por Lucía, desde la casa hasta los viajes, como si su apoyo económico justificara sus constantes humillaciones. Yo te di esta vida, exclamó, señalando el salón decorado con muebles que él había elegido. ¿Y así me lo agradeces? Pero Lucía no se dejó intimidar. ¿Esta vida, una en la que no puedo ser yo misma, una en la que siempre soy la última en la lista de prioridades? Javier, eso no es vida, es una prisión. Por primera vez, Javier pareció quedarse sin palabras. Acostumbrado a las disculpas de Lucía, no sabía cómo manejar su firmeza. Pero su orgullo no le permitía ceder. ¿Qué quieres, entonces, divorciarte y jugar a ser una mujer independiente? Su tono era sarcástico, pero Lucía no se dejó provocar. Quiero respeto, Javier. Y si no puedes darme eso, entonces sí, prefiero estar sola que seguir así. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez, comprendió que podía perder a Lucía, no porque ella estuviera buscando venganza, sino porque había encontrado su propio valor. La imagen de la mujer sumisa que siempre había conocido estaba desapareciendo, y eso lo aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, Javier salió de casa sin decir una palabra, dejando a Lucía sola en el salón. Pero lejos de sentirse derrotada, ella sintió una paz inesperada. Había dicho lo que llevaba años callando, y aunque no sabía qué vendría después, estaba segura de una cosa, no volvería a permitir que nadie la hiciera sentir menos. Mientras recogía sus papeles y apagaba la luz, Lucía se detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo mostraba a una mujer cansada pero invencible, una que finalmente estaba tomando el control de su vida. Es solo el comienzo, se dijo, recordando todas las veces que había soñado con este momento. El enfrentamiento con Javier no era el final, sino un paso más en su camino hacia la libertad. Y aunque todavía quedaban muchas batallas por librar, Lucía estaba lista para enfrentarlas, una a una, sin miedo. El silencio en casa de Lucía y Javier se había vuelto casi ensordecedor desde el último enfrentamiento. Él evitaba cruzar miradas con ella, mientras su mente buscaba excusas para justificar lo que estaba ocurriendo. Por su parte, Lucía usaba ese tiempo para reflexionar. Ya no había marcha atrás, lo que había comenzado como un despertar interno ahora era un cambio irreversible. Esa mañana, al mirar su reflejo en el espejo, sintió algo distinto. Por primera vez en años, se veía a sí misma como una mujer completa, alguien que merecía más. Cuando Javier regresó después de pasar la noche fuera, la atmósfera estaba cargada de tensión. Intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero su actitud era diferente.
quizás porque en el fondo sabía que el poder que había ejercido sobre Lucía durante años se estaba desmoronando. Sin embargo, en lugar de abordarlo con honestidad, optó por el silencio, una estrategia que siempre le había funcionado antes. Pero esta vez, Lucía no estaba dispuesta a dejar que el silencio dictara su vida. Javier, tenemos que hablar, dijo esa tarde, mientras él revisaba su teléfono en la sala. Su tono era tranquilo pero firme, imposible de ignorar. Javier levantó la vista, sorprendido por la determinación en su voz. ¿Hablar de qué?, respondió con un tono que intentaba sonar despreocupado, aunque su incomodidad era evidente. Lucía se sentó frente a él, dejando la distancia justa entre ambos. De nosotros, comenzó. De lo que hemos permitido que pase en nuestra relación. De lo que hemos perdido, y de lo que yo ya no estoy dispuesta a aceptar. Javier cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de lo que estaba por venir. ¿Qué significa eso, que ahora tú decides cómo funcionan las cosas?, espetó, con un sarcasmo que no lograba ocultar su nerviosismo. Lucía no se dejó provocar. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que sus emociones fueran manipuladas, y esa era una dinámica que estaba decidida a romper. Significa que estoy cansada, Javier, continuó, manteniendo la calma. Cansada de ser invisible en mi propia vida. Cansada de intentar ganarme un respeto que nunca llega. Durante años, acepté tus comentarios, tus humillaciones, porque pensé que eso era lo que se esperaba de mí. Pero ya no más. No estoy dispuesta a seguir viviendo así. Las palabras de Lucía golpearon a Javier con la fuerza de una verdad ineludible. Pero, fiel a su orgullo, intentó defenderse. ¿Humillaciones? Siempre hice lo mejor por ti, Lucía. Te di todo, una casa, una vida cómoda, ¿qué más podías querer? Su tono estaba cargado de incredulidad, como si realmente no pudiera concebir que Lucía tuviera motivos para quejarse. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para responder. Quería algo tan simple como respeto, Javier, dijo finalmente. Quería que me vieras como tu igual, no como alguien a quien podías moldear según tus necesidades. Y no estoy diciendo que no hiciste cosas buenas por mí. Pero lo que hiciste, lo hiciste por ti, por cómo querías que los demás te vieran. Yo nunca fui parte de esa ecuación, excepto como la pieza que completaba tu imagen. Javier se quedó callado por un momento, como si estuviera procesando esas palabras. Pero pronto, su ego volvió a tomar el control. ¿Y ahora qué?, preguntó, con un tono que oscilaba entre el desafío y la desesperación. Te vas a convertir en otra de esas mujeres que lo dejan todo y se quedan solas, fingiendo que son felices. Lucía no pudo evitar soltar una breve risa, no de burla, sino de resignación. Javier, estar sola no me da miedo, respondió. Lo que me da miedo es seguir viviendo en esta mentira. Porque lo que tenemos, lo que tú llamas un matrimonio, no es amor. Es control, es conveniencia, es comodidad. Y eso no es suficiente para mí. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Javier no podía ignorar el peso de las palabras de Lucía, ni la determinación que había detrás de ellas. «¿Entonces qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su tono menos agresivo, casi vulnerable. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Quiero que cambies, Javier. Quiero que me veas, realmente me veas, y entiendas que merezco ser tratada con el mismo respeto que tú exiges. Pero si no puedes hacer eso, entonces prefiero seguir sola. Porque he aprendido que puedo hacerlo. Que soy suficiente por mí misma». Por primera vez, Javier no tuvo una respuesta inmediata. Estaba acostumbrado a tener la última palabra, a ganar cada discusión con su lógica implacable o su sarcasmo. Pero ahora, frente a Lucía, se sentía pequeño. Porque sabía, en el fondo, que ella tenía razón. Esa noche, después de que Javier se retirara a su habitación, Lucía permaneció en la sala, rodeada de los bocetos y notas de su negocio. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. No importaba lo que Javier decidiera, su camino ya estaba trazado. Había elegido la libertad, y no estaba dispuesta a cederla por nada ni por nadie. Mientras apagaba las luces, se permitió un momento para respirar profundamente. La decisión más difícil ya estaba tomada. Ahora, solo quedaba seguir adelante, paso a paso, con la certeza de que había recuperado algo que Javier nunca le había podido dar, el respeto por sí misma. El amanecer iluminaba con suavidad el apartamento donde Lucía ahora vivía sola, un espacio pequeño pero lleno de luz, decorado con los colores y las texturas que siempre había amado.
Cada rincón hablaba de su nueva vida, una vida que ella misma había diseñado desde cero. Aquella mañana era especial. Lucía, mientras tomaba un café frente a la ventana, repasaba los detalles de un evento importante, un taller que impartiría para mujeres emprendedoras. Hablaría sobre su experiencia, su negocio y, sobre todo, sobre cómo aprender a confiar en una misma. Los días de silencio opresivo y tensiones constantes con Javier eran cosa del pasado. Desde que dejó la casa que compartieron, se había enfocado por completo en construir una vida auténtica. Su tienda de diseño no solo prosperaba, sino que se había convertido en un punto de referencia en la ciudad. Personas de todas partes venían a buscar su asesoría, admirando la pasión que ponía en cada proyecto. Más allá del éxito financiero, lo que realmente llenaba su corazón era saber que su trabajo inspiraba a otros. Pero llegar hasta allí no había sido sencillo. Lucía recordó el día en que decidió abandonar definitivamente su vida con Javier. Era una tarde lluviosa, y él había regresado del trabajo con la misma actitud altanera de siempre. Pero algo había cambiado. Lucía ya no lo escuchaba con miedo ni rabia, solo sentía indiferencia. Javier, esto no está funcionando, le dijo, con la voz tranquila pero llena de convicción. Él intentó discutir, como siempre lo hacía, enumerando todo lo que había hecho por ella. Pero esta vez, sus palabras no tenían peso. Me voy, dijo finalmente Lucía. Las maletas estaban listas, y su determinación era inquebrantable. Javier, por primera vez, no tuvo respuesta. La mujer que siempre había creído que estaría allí, a pesar de todo, ahora se marchaba sin mirar atrás. Los primeros meses en su nuevo hogar fueron un desafío. Había noches en las que el silencio la abrumaba y el peso de las dudas regresaba. ¿Había tomado la decisión correcta? Pero cada vez que esas preguntas la atormentaban, encontraba consuelo en su trabajo. Diseñar espacios no era solo su profesión, era su refugio, su manera de darle forma a un mundo que ella podía controlar y embellecer. El crecimiento de su negocio fue rápido pero orgánico. Sus primeros clientes, maravillados por su talento, no tardaron en recomendarla. Una de las mujeres que contrató sus servicios quedó tan encantada que la invitó a un evento para emprendedores. Tu historia merece ser escuchada, le dijo. Lucía aceptó, aunque con algo de nerviosismo. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero sabía que este era otro paso en su transformación. En el evento, Lucía subió al escenario frente a una audiencia de más de 100 personas. Mientras hablaba sobre su viaje, desde la inseguridad y las humillaciones hasta su decisión de emprender, vio cómo los rostros de las personas cambiaban. Había lágrimas, sonrisas y una energía palpable de conexión. Al terminar, recibió una ovación de pie. Ese día, no solo ganó nuevos clientes, sino que entendió el impacto que su historia podía tener en otros. Pero el destino aún tenía giros inesperados para ella. Un día, mientras supervisaba una renovación, recibió un mensaje de Javier. Era breve, casi formal, pero su intención era clara, quería hablar. Lucía dudó, no porque sintiera algún deseo de reconciliación, sino porque enfrentarlo de nuevo era como cerrar un capítulo pendiente. Decidió aceptar. La reunión fue en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Javier llegó puntual, algo que rara vez hacía. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Lucía, comenzó, después de unos segundos de silencio, sé que fui un idiota. Perdí lo más valioso que tenía, y no pasa un día sin que me arrepienta. Lucía lo escuchó con atención, pero sin emoción. No era rencor lo que sentía, sino una especie de distancia emocional que había aprendido a cultivar. Javier, respondió cuando terminó, agradezco que lo reconozcas. Pero lo que perdimos no fue por un error aislado. Fue por años de falta de respeto, de desconexión. Y aunque lo siento por ti, yo ya no soy esa persona que te necesitaba para sentirse completa. Encontré algo mucho más valioso, a mí misma. Javier intentó insistir, pero pronto se dio cuenta de que Lucía estaba más allá de su alcance. Esa fue la última vez que se vieron. Para ella, fue un cierre, la confirmación de que su camino ya no incluía a Javier, pero también una lección, no todos los finales necesitan ser amargos. Algunos simplemente son necesarios. Los meses siguientes fueron los más emocionantes de su vida. Además de su tienda, Lucía comenzó a organizar talleres y mentorías para mujeres que, como ella, buscaban salir de relaciones o situaciones que las limitaban. Cada historia que escuchaba la conmovía, pero también la motivaba a seguir adelante. Sabía que su viaje no había sido solo para ella,
tenía un propósito mayor. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad después de una reunión, pasó frente a un escaparate y se detuvo. Su reflejo la observaba desde el vidrio, y por un momento, sintió que estaba mirando a otra persona. La mujer que veía era segura, fuerte y radiante. Esa soy yo, pensó, con una sonrisa que iluminó su rostro. Esa noche, organizó una cena en su apartamento para celebrar. Mariana, sus nuevos amigos y algunos colegas llenaron el espacio con risas y conversaciones animadas. Cuando levantaron las copas para brindar, Mariana tomó la palabra. Por Lucía, dijo. Por recordarnos que nunca es tarde para cambiar nuestra historia y que el amor propio siempre será nuestra mayor victoria. Los aplausos llenaron el lugar, pero Lucía sabía que el verdadero reconocimiento no venía de los demás, sino de ella misma. Esa noche, mientras apagaba las luces y se sentaba junto a la ventana con una copa de vino, se permitió reflexionar. Todo lo que había logrado, cada paso dado, cada miedo enfrentado, la había llevado a este momento. Esto es solo el principio, murmuró para sí misma. La ciudad brillaba a lo lejos, y Lucía, llena de gratitud y emoción, supo que el futuro era suyo para escribirlo. Es increíble cómo pueden sorprendernos las relaciones humanas, ¿verdad? En el video de hoy hemos visto cómo las actitudes humillantes pueden volverse completamente en nuestra contra. Pero, ¿sabías que los retos en las relaciones a menudo pueden revelar verdades aún más impactantes? Te dejo aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás lo que ocurre cuando un marido lleva a su amante al médico tras una situación inesperada en un restaurante. No creerás lo que hace la enfermera. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.